Bienvenidos a otro episodio de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo en nuestro canal de Lector Oscuro. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio como Lector Oscuro y Lector Oscuro 1. También estamos en Instagram, en X, lo que era Twitter. Ahí también estamos subiendo también episodios, estamos en YouTube también. Estamos creciendo, gracias por seguirnos. Seguiremos cargando más episodios, entonces los espero allá, que dejen sus comentarios y se suscriban, que esa es la forma en que nos apoyan. En Spotify ya vamos a ser 500 seguidores, gracias por los que están ahí. Y también ahí pueden dejar los comentarios en todos los episodios que estamos cargando. Bueno, sin más, comenzamos con el capítulo número 9 de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. 9. El Principado Civil. Viniendo a otro punto, es decir, al caso de que un príncipe ciudadano, no por crímenes o intolerables violencias, sino por el favor de sus conciudadanos, se torne en príncipe de su patria, podemos llamar a esto el Principado Civil. Para llegar a él no se requieren por entero virtud ni por entero fortuna, sino más bien una astucia afortunada, porque declaro que se ascienden a este principado o con el favor del pueblo o con el favor de los grandes. En toda ciudad, en efecto, se encuentran estas dos inclinaciones diversas, los cuales nacen de que el pueblo desea no ser mandado ni oprimido por los grandes, y los grandes desean mandar y oprimir al pueblo, de cuyos dos apetitos diferentes resultan en la ciudad una de estas tres consecuencias: licencia, libertad o principado. El principado es promovido por el pueblo o por los grandes, según tenga ocasión de hacerlo, una u otra de ambas. Pues cuando ven los grandes que no pueden resistir al pueblo, comienzan a crear reputación a uno de los suyos y le hacen príncipe para poder a su sombra desahogar sus apetitos. También el pueblo a veces atribuye reputación a uno solo, cuando ve que no pueden resistir a los grandes, y le hacen príncipe para ser defendido por su autoridad. Quien llega al principado con la ayuda de los grandes lo conserva con más dificultad que quien llega a él con auxilio del pueblo, porque se encuentra en príncipe, más tiene muchos en torno que juzgan por iguales a él, y por ello no pueden mandarlos ni manejarlos a su modo. Empero, quien llega al principado con el favor del pueblo, se encuentran solo y no tiene a su alrededor ninguno, o muy pocos que no estén dispuestos a obedecer. Además, no se puede honradamente satisfacer a los grandes sin injuria ajena, pero sí se puede satisfacer al pueblo, por ser más honrado el fin del pueblo que el de los grandes, ya que estos quieren oprimir a aquel solo quiere que no ser oprimido. Añádase, por ende, que el príncipe no se puede nunca asegurar de la enemistad del pueblo, por ser muchos los populares y de los grandes. Sí puede asegurarse por ser pocos. Lo peor que un príncipe puede esperar de un pueblo enemigo es verse abandonado por él. Mas de la amistad de los grandes no solo debe temer verse abandonado, sino que le sean contrarios. ¿Por qué? Habiendo en ello más previsión y astucia, siempre disponen de tiempo para salvarse y procurar consagrarse con aquel que venza. En fin, el príncipe necesita vivir siempre con el mismo pueblo, pero bien puede pasarse sin los mismos grandes, pudiéndolos hacer o deshacer diariamente, y quitarles y darles cuando le plazca,
sus reputaciones. Y para mejor esclarecer esto, declaro que los grandes pueden considerarse de dos principales modos: o se comportan de modo que con su proceder se obligan en toda a la fortuna del príncipe, o no. Los que se obligan o no son rapaces. Deben ser amados y honrados, y en cuanto a los que no se obligan, deben mirárselos de dos maneras: o lo hacen así por pusilanimidad y natural mezquindad de alma, y entonces se los debe utilizar. Sobre todo aquellos que son hombres de buen consejo, para que se honren en la prosperidad y no sean de temer en la adversidad, o no se obligan por artificio y razón ambiciosa, lo que es signo de que piensan más en sí que en el príncipe, quien debe guardarse de ellos y tenerlos por francos enemigos, porque siempre en la adversidad le ayudarán a arruinarse. Debe, pues, aquel que llega a príncipe por el favor del pueblo conservarlo amigo, lo cual le es fácil, pues que el pueblo no pide de él sino no ser oprimido. Empero, quien se tornare príncipe contra el pueblo y a favor de los grandes, debe antes de toda otra cosa procurar ganarse al pueblo, lo que le será fácil tan pronto como lo tome bajo su protección. Y como los hombres, cuando reciben bien de quien esperan mal, se obligan más a su bienhechor, queda el pueblo entonces más benévolo, súbdito al príncipe que si le hubiese conducido al principado con su favor. Puede el príncipe ganarse el pueblo de muchas maneras, de las cuales, por variar según el caso, no se puede dar regla cierta, y por esto prescindiremos de ellas ahora. Solo concluiré que para un príncipe es necesario tener la amistad del pueblo, pues que si no, no tiene salvación en la adversidad. Navides, príncipe de los espartanos, sostuvo la arremetida de toda Grecia, y de un victoriosísimo ejército romano defendió contra ellos su estado y su patria, bastándole solo, al advenir el peligro, asegurarse de unos cuantos, cuando, de haber tenido por enemigo al pueblo, ello no le hubiera bastado ni con mucho. No se impugne mi opinión con aquel vulgar proverbio de que quien cimienta en el pueblo, cimenta en tierra blanda, porque ello es verdad cuando un ciudadano particular cimentase en ello y espera que el pueblo le liberte, si fuese oprimido de enemigos o magistrados, caso en que podría encontrarse engañado a menudo, como ocurrió a los Gracos en Roma y en Florencia, y a Jorge Scali. Pero si quien en él se funda en un príncipe y éste es capaz de mandar, hombre de corazón, que no desmaye en la adversidad, no carezca de otros principios y sepa con sus ánimos y disposiciones alentar a la generalidad de los ciudadanos, entonces no se encontrará engañado por el pueblo y parecerale haber hecho buenos cimientos. Suelen tales principados declinar cuando tienden a pasar del orden civil al absoluto, ya que estos príncipes mandan o por sí mismos o por medio de magistrados. En el último caso, su estado es más débil y peligroso, porque dependen de todo de la voluntad de los ciudadanos hechos magistrados, los cuales, especialmente en tiempos adversos, pueden con gran facilidad quitarle el estado, o contrariándole o no obedeciéndole, sin que el príncipe se halle en tiempo y en los peligros, y emplear la autoridad absoluta, porque los ciudadanos y súbditos
hechos a recibir mandatos de los magistrados no están. En tal coyuntura, prontos a obedecer a los suyos y siempre en tiempos inciertos, hay penuria de gentes en quienes fiar. Semejante príncipe no puede fundarse en lo que ve en tiempos tranquilos, cuando los ciudadanos necesitan del Estado, ya que entonces todos acuden, todos prometen y todos quieren morir por él, cuando la muerte está a distancia. Mas en tiempos adversos, cuando el Estado precisa ciudadanos, encuentra pocos, y esta experiencia resulta tanto más peligrosa cuanto no solo cabe hacerla una vez. Por tanto, un príncipe prudente debe estudiar la manera de que sus ciudadanos, siempre en toda clase de circunstancias de tiempo, necesiten del Estado de su príncipe, con lo que siempre en consecuencia les serán leales. Bueno, vamos con el capítulo número 10. De cómo se deben medir las fuerzas de todos los principados. Conviene tener en cuenta al examinar la calidad de estos principados otra consideración, a saber, si un príncipe tiene tanto poder que pueda, en caso necesario, sostenerse solo, o si siempre tendrá la necesidad de defensa ajena. Para esclarecer esto mejor, declaro que juzgo que pueden sostenerse solo quien, por abundancia de hombres o dinero, es apto para juntar el ejército preciso y entrar en pelea con quien quiera que le asaltase. Como juzgo que siempre necesitan de ayuda ajena quienes no pueden medirse con el enemigo en batalla, y les es menester refugiarse dentro de sus muros y defenderlos. Ya se ha discurrido acerca del primer caso, y más adelante diremos lo demás que proceda. En el segundo caso, no se puede decir otra cosa que no sea exhortar a tales príncipes a proveer y fortificar sus tierras propias, no ocupándose de lo demás. Y quien haya fortificado bien sus dominios y acerca de los demás tratos con sus súbditos, se haya comportado como arriba se ha dicho, y más abajo se dirá. Siempre será atacado con gran cautela, porque los hombres son siempre enemigos de las empresas donde se ve dificultad, y no cabe ver facilidad en atacar a quien tiene su tierra en buena defensa, y no es odiado del pueblo. Las ciudades de Alemania son libérrimas, tienen poco territorio y obedecen al emperador cuando quieren, no temiéndole como poco a cualquier otro poderoso vecino, porque sean de tal modo fortificadas, que todos juzgan su expugnación tediosa y difícil, en razón de que a todas poseen fosos y muros convenientes y artillería en abundancia, contando con almacenes públicos llenos de efectos de comer, beber y arder para un año. A más para mantener saciada a la plebe, sin daño de erario público. Cargan siempre en común con la obligación de poder darle trabajo por un año a aquellas ocupaciones que fueren el nervio y vida de la ciudad, y de practicar las cuales pueden alimentarse la plebe. Además tienen en mucha reputación los ejércitos militares y abundan en muchas ordenanzas con que sustentarlos. Un príncipe, pues, que tenga una ciudad fuerte y no sea odiado, no puede sufrir asalto. Y si lo sufriera, el atacante partiese con vergüenza, porque las cosas del mundo son tan varias que es casi imposible que haya quien pueda estar
acampado un año con ejércitos ociosos. Y al que alegare que si el pueblo tiene sus posesiones fuera y las ve arder, perderá la paciencia, y que el largo asedio y la caridad de sí mismo le harán olvidar al príncipe. Le contestó que un príncipe potente y animoso superará siempre esas dificultades, ora dando esperanzas a los súbditos de que el mal no será largo, ora infundiéndoles temor de la crueldad del enemigo, ora asegurándose con destreza de aquellos que le parecieran un extremo osados. Esto aparte del enemigo debe razonablemente quemar y asolar el país a su llegada, en ocasión de que los ánimos de los hombres están aún caldeados y dispuestos a la defensa, y en consecuencia el príncipe debe dudar tanto menos cuanto que si, como sucede, pasados algunos días se enfrían los ánimos. Los daños ya están hechos, los males recibidos y ningún remedio hay a ellos, con lo que los súbditos se unen más a un príncipe, pareciéndoles que él tiene con ellos más obligaciones de haber sido incendiadas las casas de los ciudadanos y arruinándoles sus posesiones en defensa de él. Porque está en la naturaleza de los hombres sentirse tan obligados por los beneficios que hacen como por los que reciben. Por lo cual, considerándolo todo bien, es fácil para un príncipe prudente mantener firmes, antes y después, los ánimos de los ciudadanos en un asedio, siempre que no les falten víveres ni pertrechos para defenderse. De los principados eclesiásticos. Solo nos resta el presente, hablar de los principados eclesiásticos, respecto a los cuales todas las dificultades se presentan antes de poseerlos, porque se adquieren o por virtud o por fortuna, y se mantienen sin la una ni la otra, a causa de que los sustentan antiguas ordenanzas religiosas, las cuales son de por sí tan potentes y de tal calidad, que mantienen a sus príncipes en autoridad, cualquiera que fuere el modo con que ellos procedan y vivan. Estos son los únicos principados que tienen estado y no lo defienden, como tienen súbditos y no lo gobiernan, sin que los estados, aunque indefensos, les sean quitados nunca, ni los súbditos, aunque no gobernados, se curen de ello, ni piensen en tal, ni puedan eximirse del dominio de sus príncipes, de manera que solo estos principados son seguros y felices. Pero aconteciendo que son regidos por razones superiores, a las que no pueden llegar la mente humana, dejaré de hablar de ellos, ya que hallándose elevados y mantenidos por Dios, fuera propio de hombres presuntuoso y temerario el discurrir a su propósito. No obstante, si alguien me preguntase por qué la Iglesia, en lo temporal, ha llegado a tanta grandeza, siendo así que antes de Alejandro, los magnates italianos, y no solo los que consideraban potentados, sino cualquier varón o señor, aunque mínimo, lo estimaban poco en lo temporal, mientras hoy un rey de Francia tiembla ante ella, habiendo podido el Papa arrojarle de Italia y arruinar a los venecianos, no creo superfluos reducirlos en algún modo a memoria precisa. Antes de que el rey Carlos de Francia pasase a Italia, hallábase esta provincia bajo el dominio del Papa. Los venecianos, el rey de
de Nápoles, el duque de Milán y los florentinos, estos potentados habían de tener dos ciudadanos como principales. El uno, que ningún extranjero entrase a Italia y en son de guerra. El otro, que ninguno de ellos ocupase más estados. Los que más preocupaciones despertaban era el Papa y los venecianos. Para tener a raya a los venecianos requiriéndose la unión de todos los otros, como sucedió en la defensa de Ferrara, y para contener al Papa y servían los demás de los varones de Roma, los cuales, por hallarse divididos en dos facciones de Orsinis y Colonnas, siempre tenían motivo de escándalo entre sí, y de este modo, hallándose armas en mano bajo los ojos del pontífice, mantenían al pontificado débil e incierto. Y aunque a veces surgiese un papa animoso, como Sixto, ni siquiera la fortuna ni el saber pudieron nunca librarle de tal incomodidad. También la brevedad de las vidas de los pontífices era parte de ello, porque en los 10 años que por término medio vivía un papa, a duras penas podía rebajar a una de las facciones, y si, por dejarlo así, uno conseguía casi abatir a las Colonnas, luego surgía otro enemigo de los Orsiris, lo cual hacía resurgir a ellos, sin que hubiese tiempo a extinguir a los Orsiris. Esto motivaba que las fuerzas temporales del Papa fueran poco estimadas en Italia. Sobrevino después Alejandro VI, quien mostró mejor que todos los pontífices que hayan existido jamás, cuando un papa puede, con el dinero y las armas, hacerse valer, habiendo cumplido con el instrumento del duque Valentino, y con ocasión de la entrada de los franceses. Todas aquellas cosas de que he discurrido antes con motivo de los actos del duque. Y aun cuando su intento no fuese engrandecer a la iglesia, sino al duque, no por esto lo que hizo dejó de redundar en grandeza de la iglesia, la cual, después de su muerte y fallecido el duque, fue heredada del fruto de todos sus trabajos. Vino luego el Papa Julio y encontró grande a la iglesia, no solo poseedora a la sazón de toda la Romaña, sino habiendo acabado además con todos los varones de Roma, y merced al vigor de Alejandro, anulando aquellas facciones. Por ende halló abierto el camino al sistema de acumular dineros, nunca usado antes de Alejandro. Julio no solamente continuó todas estas cosas, sino que las acreció, y meditó ganar Bolonia, concluir con los venecianos y expulsar a los franceses de Italia, empresas todas ellas que consumó, y ello con tanta más gloria cuando todo lo hizo para engrandecer a la iglesia y no a privado alguno. Mantuvo a los partidos de Orsinis y las Colonnas en el estado en que los encontró, y aun cuando entre ellos hubiese algún motivo de alteración. No obstante, dos cosas los han mantenido quietos. La una, la grandeza de la iglesia, que los abruma. La otra, el no tener ahora cardenales, que son una causa de las querellas entre ellos, al punto de que nunca estarán sosegados esos partidos mientras alguna vez se posean cardenales, porque estos nutren los partidos de Roma y fuera de ella, y los varones y su facción son forzados a defenderlos, y así de la ambición de los prelados nacen las discordias y tumultos entre los varones.
Ha encontrado pues la santidad del Papa León un pontificado potentísimo, y de él se espera que, si sus predecesores lo hicieron grande con las armas, él con su bondad y sus otras infinitas virtudes le harán grandísimo y venerado. Bueno, así terminamos el capítulo 9, 10 y 11 de el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Les recuerdo que nos pueden seguir en todas las plataformas de audio como Lector Oscuro 1, y también en YouTube nos encuentran como Lector Oscuro. Sin más, nos vemos en un próximo episodio en nuestro canal de Lector Oscuro.